Principios del conocimiento humano, por George Berkeley. 22. 141. La inmortalidad natural del alma, corolario inmediato de la doctrina anterior. No se ha de suponer que cuando se habla de la inmortalidad natural del alma, se haya de entender que ésta sea absolutamente incapaz de aniquilamiento, aún por parte del poder infinito del Creador que le dio el ser, sino que en el estado actual de cosas no será destruida en virtud de las leyes ordinarias de la naturaleza o del movimiento. Pues los que sostienen que el espíritu humano es tan solo una tenue llama vital, un sistema de humores animales, hacen del alma algo corruptible y perecedero como el cuerpo, teniendo que ser ella lo primero que se disipe, pues naturalmente no ha de sobrevivir a la ruina del palacio que le sirvió de morada. Esta es la doctrina a la que se han aferrado y han defendido más tenazmente los peores de entre los hombres, por ser ella el medio más eficaz para desentenderse de la virtud y de la religión. Pero ya se ha demostrado que los cuerpos, de cualquier estructura o complexión que sean, son meras ideas pasivas en la mente, que de ellas se diferencian y está más lejos que la luz de las tinieblas. Hemos visto cómo el alma es indivisible, incorpórea, inextensa y, por lo tanto, incorruptible. Y será muy fácil comprender que esta sustancia, activa, simple e incompleja, no puede verse afectada por el movimiento, el cambio, la destrucción o disolución, que a cada momento vemos alterar los cuerpos, y que es lo que se llama curso ordinario de la naturaleza. El alma del hombre es indestructible por las fuerzas naturales, o en otros términos, es naturalmente inmortal. 142. Por lo dicho, se verá que nuestras almas no son conocidas de la misma manera que las cosas inertes, carentes de sentido, o a modo de ideas. Espíritu e idea son cosas tan completamente distintas que cuando decimos que existen, que las conocemos, etc., se han de tomar estas palabras en diferente sentido para uno y otras. No hay nada de común o semejante entre ellos, y pretender que mediante el desarrollo de nuestras facultades o por una nueva facultad podríamos conocer el espíritu al igual que conocemos un triángulo, parece tan absurdo como pensar que un día podamos ver el sonido. Insisto en este punto, porque lo considero de la mayor importancia para esclarecer algunas cuestiones de verdadero interés y evitar errores peligrosos sobre la naturaleza del alma. En rigor, no podemos decir que tengamos idea de un ser activo o de una acción, porque sí puede afirmarse que tenemos noción de ellos. Así, tengo cierto conocimiento o noción de mi mente y de sus operaciones sobre las ideas, puesto que comprendo lo que estas palabras significan. De lo que conozco, digo que tengo noción. No niego que las palabras idea y noción sean convertibles, o se puedan emplear indistintamente si así lo quiere el uso. Pero en obsequio de la claridad y de la propiedad, debemos dar nombres distintos a cosas que de suyo son diferentes. Es de notar también que propiamente no podemos decir que tengamos idea de las relaciones que envuelven un acto de la mente, sino más bien una noción de las relaciones que hay entre las cosas. Y si algunos hoy día toman la palabra idea para designar el espíritu, las relaciones y las acciones, ello se reduce a una mera cuestión de palabras. 143. No estará de más observar que la teoría de las ideas abstractas ha contribuido en gran parte a oscurecer y embrollar las ciencias que tratan de las cosas espirituales. Se han imaginado algunos filósofos que podían formarse idea abstracta de los actos y potencias de la mente, prescindiendo de su objeto y aún del espíritu mismo. De aquí que se hayan introducido en ética y metafísica infinidad de términos oscuros y ambiguos, tratando de expresar mediante ellos nociones abstractas, lo cual ha originado innumerables divagaciones y disputas entre los llamados sabios. 144. Pero lo que ha traído más discusiones y errores en relación con la naturaleza y operaciones de la mente ha sido el hablar de estas materias en términos que implican ideas sensibles.
Por ejemplo, se dice que la voluntad es la moción o impulso del alma. Expresarse de esta forma induce a creer que, a semejanza de una pelota lanzada por la raqueta, el alma se mueve por la presión de los objetos sensibles, por una necesidad casi física y determinada por ellos. De aquí brotan interminables escrúpulos y errores de funestas consecuencias para la moral, y todo podría quedar perfectamente esclarecido descubriendo la verdad real. Y simplemente si los filósofos, entrando en sí mismos, examinaran con atención su propio pensamiento y las palabras que emplean para expresarlo. 145. No es inmediato el conocimiento de los espíritus. De lo anteriormente dicho, resulta que la existencia de otros espíritus solamente se puede conocer por sus operaciones, o sea, por las ideas que despiertan en nosotros. Yo me doy cuenta de que percibo diversos movimientos, cambios y combinaciones de ideas, que me informan de que existen ciertos agentes particulares, semejantes a mí mismo, y que acompañan a dichas ideas concurriendo a su producción. Por lo tanto, el conocimiento que yo tengo de los otros espíritus no es inmediato como lo es el de mis propias ideas, sino subsiguiente a la operación de algunas de estas, que yo atribuyo a otros agentes o espíritus distintos de mí mismo como efectos o signos concomitantes. 146. Pero, aunque haya ciertas cosas en cuya producción intervienen los agentes humanos, con todo, es evidente que las que llamamos obra de la naturaleza, o sea, la inmensa mayoría de las ideas y sensaciones percibidas, no son producidas por la voluntad humana, ni dependen de ella, y en consecuencia debe existir otro espíritu que las produzca, ya que por sí mismas no pueden subsistir. Véase el párrafo 29. Mas, si consideramos con atención la constante regularidad, el orden y concatenación de los seres naturales, la sorprendente magnificencia, belleza y perfección de las cosas grandes y el exquisito primor de las más pequeñas de la creación, con la armonía y exacta correspondencia en el conjunto, pero sobre todo las nunca bien ponderadas leyes del dolor y del placer, de los instintos e inclinaciones naturales, de los apetitos y pasiones en los animales, y a la vez reflexionamos sobre el significado y contenido de los atributos de la unidad, eternidad, infinita bondad, sabiduría y perfección, claramente echaremos de ver que estos corresponden solo al Espíritu, que todo lo hace en todas las cosas y en el cual todo subsiste. 147. La existencia de Dios es más evidente que la del hombre. Por lo dicho, se comprenderá que Dios es conocido tan cierta e inmediatamente como cualquier otro espíritu distinto de nosotros mismos. Aún más, podemos asegurar que la existencia de Dios es percibida con mucha más evidencia que la de los hombres, porque los efectos de la naturaleza, a Él solo atribuibles, son más numerosos e impresionan más vivamente que los que puedan producir los agentes humanos. No hay una sola obra humana que no demuestre con mayor fuerza la existencia y presencia de aquel Supremo Espíritu, al que llamamos autor de la naturaleza, porque es evidente que al influir sobre otras personas, la voluntad humana no consigue otro efecto que el movimiento de los miembros del cuerpo, pero solo de la voluntad del Creador depende el que un movimiento determinado vaya seguido de ideas que se despiertan en una mente distinta. Solo Él es el que, sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, permite la comunicación entre los espíritus, en virtud de la cual estos se perciben mutuamente. Y a pesar de todo, esta purísima y clara luz que todo lo ilumina es en sí misma invisible para la mayor parte del género humano. 148. Parece ser convicción muy arraigada entre el vulgo y reflexivo el pensar que no es posible ver a Dios. Si pudiéramos verlo, dicen, como vemos a los seres humanos, creeríamos en su existencia y cumpliríamos sus mandatos. ¡Oh ceguera! Basta que abramos los ojos para ver al soberano Señor en todas las cosas con mayor claridad, con más plena luz, incomparablemente mejor de lo que podamos ver a nuestros semejantes. Pero no hay que entenderlo en el sentido de que podamos contemplar a Dios en visión directa e inmediata, como pretenden algunos,
ni en cuanto que vemos los seres corpóreos no en sí mismos, sino en aquello que los representa en la esencia divina, doctrina para mí incomprensible. Es muy diferente la interpretación que debe darse a nuestra afirmación. Un espíritu humano o persona no se percibe por el sentido, puesto que no es una idea. Luego, al ver el color, estatura, aspectos y movimientos de un hombre, percibimos únicamente ciertas sensaciones o ideas provocadas en nuestro entendimiento, los cuales, por presentarse ante nosotros en agrupaciones diferentes, nos sirven como de señales que atestiguan la existencia de espíritus creados y finitos, semejantes a nosotros mismos. De aquí que no podamos decir que vemos a un hombre, si por tal se entiende aquello que vive, se mueve, percibe y piensa como nosotros. Vemos tan solo un conjunto tal de ideas que necesariamente nos lleva a pensar que existe un principio de acción y pensamiento distinto y a la vez análogo a nosotros, el cual está representado y acompañado por aquella agrupación de ideas. Pues de manera semejante vemos a Dios. Toda la diferencia está en que una mente humana, en particular, se nos señala por conjuntos finitos muy circunscritos, a donde quiera dirijamos nuestra vista, mientras que de la divinidad vemos signos manifiestos de todos los tiempos y en todos los lugares. Todo lo que vemos, oímos, sentimos o de cualquier modo percibimos por los sentidos es un signo o efecto del poder de Dios, como lo son también nuestras percepciones de los movimientos o acciones de los hombres. 149. En consecuencia, para todo el que sea capaz de hacer una ligera reflexión, es cosa muy evidente la existencia de Dios. Esto es, de un espíritu que se halla íntimamente presente en nuestras almas, produciendo en ellas toda esa variedad de ideas que de un modo continuo nos impresionan. Ser supremo del cual dependemos enteramente y en el que vivimos, nos movemos y somos. Decir que solo muy pocas inteligencias son capaces de descubrir esta verdad tan obvia y al alcance de la mente humana es una prueba lamentable de la estupidez e irreflexión de los hombres, los cuales, a pesar de verse rodeados de tantas y tan claras manifestaciones de Dios, permanecen insensibles ante ellas, como si se hubiesen cegado con el exceso de luz. 150. Objeción basada en la naturaleza. Respuesta. Pero se dirá, ¿acaso la naturaleza no tiene parte alguna en la producción de lo que llamamos seres naturales y forzosamente hay que atribuirlos a la sola e inmediata operación de Dios? Respondo que, si por naturaleza se entiende únicamente la serie visible de efectos o sensaciones que nuestra mente recibe de acuerdo con leyes fijas y determinadas, es indudable que la naturaleza tomada en este sentido no puede producir nada. Y si llamamos naturaleza a un ser diferente de Dios, distinto también de las leyes naturales y de las cosas que el sentido percibe, debo confesar que esa palabra resulta para mí un sonido vacío de sentido. La naturaleza, en esa acepción, es una vana quimera introducida por los paganos, que no tuvieron nociones exactas de la omnipresencia y de la perfección de Dios. Pero es del todo inexplicable que la admitan los cristianos, que profesan creer las Sagradas Escrituras, las cuales constantemente atribuyen a Dios los efectos que los filósofos paganos acostumbran considerar como producidos por la naturaleza. El Señor, con una voz, reúne en el cielo una gran copia de aguas y levanta de la extremidad de la tierra las nubes. Resuelve en lluvia los relámpagos y saca el viento de los repuestos suyos. Jeremías, capítulo 10, versículo 13. Él cambia las tinieblas en la luz de la mañana y muda el día en noche. Amós, capítulo 5, versículo 88. Tú visitaste la tierra y la has como embriagado con lluvias saludables. Multiplica sus producciones. Con los suaves rocíos se regocijarán las plantas todas. Coronarás el año de tu bondad y serán fertilísimos los campos. Se pondrán lozana las praderas del desierto y vestirán de gala los collados. Se multiplicarán los rebaños de corderos y ovejas y abundarán en pasto los valles. Salmo 65, versículos 10 a 14.
Y a pesar de ser este el lenguaje usual de los sagrados libros, sentimos no sé qué suerte de aversión a creer que Dios interviene de un modo tan directo en el gobierno de las cosas que nos atañen, aun cuando quisiéramos suponer que Él está muy alejado de nosotros y colocáramos en su lugar un ser ciego, sin entendimiento. San Pablo nos sale al paso cuando dice que no está muy lejos de cada uno de nosotros.